¿Están de frío o de calor? Aquí hace frío, profesor. Sí, está haciendo mucho frío. ¿Qué ha pasado hoy día? Se bajó mucho la temperatura. Bien, vamos a empezar. Ya primero un repasito para ver el otro tipo de células. A ver, la semana pasada vimos la célula proca, la célula procariota. ¿Aló? Procariota. A ver, ya vamos a repasar con una laminita, ¿ya? A ver, y todo lo que hemos aprendido, ¿ya? A ver, ya. Existe en la naturaleza, la célula es la unidad de la vida, ¿no? Es la mínima parte con vida. La célula es la unidad morfológica, fisiológica, anatómica, genética, patológica, ¿no? Ahora, las células toman distintas formas según la función que van a realizar, ¿no? Las células siempre son microscópicas, miden micras. Los virus miden nanómetros, son más chiquitas que ¿Nanómetros? nanómetros, correcto. Los virus son partículas, no son células. El único grupo que no pertenece al mundo de las células, ¿no? Ahora, el primer tipo de célula se llama procariota o procariótica. A ver, ustedes, ¿por qué se llama procariótica? No presenta un núcleo Definido. definido. Lo que presentan estas células es una zona muy parecida a un núcleo. ¿Qué se llama? Nucleoide. Nucleoide. Correcto. Esa zona es una zona de estas células donde está localizada la molécula del ADN. Su ADN es de dos cadenas circular y va sin proteínas llamadas histonas, formando Histonas. su único cromosoma. Ahí está su material genético, ¿no? Por eso células procariotas. No tienen membrana nuclear o Cariosintética. no, carioteca, que es lo mismo decir Carioteca. membrana del núcleo. Ahora, también llevan pedacitos de ADN que flotan en el citoplasma circular con poquitos genes, llamados plásmidos. ¿Para qué lo usaban las bacterias? Para pasarse ADN a sus compañeras. Lo pasan por unos tubitos llamados pilis, mediante un proceso llamado la Conjugación. conjugación. ¿Para qué se pasan las bacterias pedacitos de ADN? Para volverse más Más resistentes. Más resistentes. sobre todo los antibióticos, ¿no? Muy bien. Ahora, en el citoplasma de estas bacterias no encontramos organelos, solo hay uno, que son los Ribosomas. correcto, que son chiquititos y solo pesan 70 Bedver. Importantes porque ahí se sintetizan o elaboran las proteínas, pues los talleres para fabricar proteínas, ¿no? Propias para la bacteria. En el citoplasma no hay mitocondrias, no hay organelos. Solo hay gránulos de alimento, proteínas, polisacáridos, son moléculas, ¿no? Como toda célula está protegida de una Una membrana. correcta, de fosfolípidos, proteínas que vamos a ver hoy día, pero sin colesterol. La membrana va a ser unos pliegues o invaginaciones llamados los Mesosomas. correcto. Ahí se fija el ADN para Para duplicarse. Una vez que tienen dos ADNs pueden realizar la La bipartición. bipartición. Correcto. Encima de la membrana se agrega una capa dura que se llama pared Celular. hecha de un peptidoglucano llamado la Ureína. Perfecto. Inclusive de acá permite la clasificación. Si las bacterias tienen una gruesa pared de mureína, se llaman las gram Positivas. Correcto. Si la pared es más delgada y encima va una segunda membrana, las gram Negativas. Muy bien. Ahora, algunas bacterias, para volverse más resistentes, sobre la pared segregan otra cubierta llamada como una cáscara. La cápsula. Para la Cápsula. cápsula. Correcto, que las vuelve más, les da mejor protección, sobre todo para que no sean fagocitadas por nuestros glóbulos blancos. No las reconocen y por lo tanto esas bacterias van a ser las que producen las Enfermedades. enfermedades. Correcto. Las bacterias para su desplazamiento desarrollan uno o varios alambritos llamados los Flagelos. que son tubos largos tipo látigos, huecos, vacíos, sin una armazón, hechos solo de proteínas llamadas flagelinas. Se fijan en la célula por un cuerpo basal y un gancho. Y esto para su movimiento. movimiento. Su También movimiento. tienen filamentos rígidos llamados pilis.
por esos pilis que no son para el movimiento, son como filamentitos chiquitos, por ahí pasa el AD, ADN. el AD. Y tienen fimbrias para poderse adherir a algún tejido, sobre todo las que producen enfermedades. ¿Sí? Muy bien. A ver, pregunta. Ya, vamos a retornar a esto. ¿Ya? Las bacterias, el único organelo que tienen son los Los ribosomas para las proteínas. Correcto, los ribosomas están flotando en el citoplasma. ¿Sí? Son organelos hechos de ácido Ribonucleico. ARN. Y esos ribosomas se van a acoplar a una molécula de ARN mensa Mensajero. y van a empezar a traducir la información y ubicar los Aminoácidos. para elaborar las Las proteínas. propias para bacteria. Jóvenes, no sé, creo que les conté que la vacuna que están poniendo la Pfizer está hecha de ARN mensa. Mensajero. Por ejemplo, ya les cuento que ya, por hacer un comentario, todo es biología y aprender. Hay mucha gente que es renuente o no quiere ponerse la vacuna, dice que les va a alterar su ADN, que les ponen virus y se van a enfermar. Jóvenes, la vacuna, sobre todo la que están poniendo ahora, que es la de Pfizer, son capsulitas microscópicas, bolsitas, que tienen ARN mensajero que copió la información del virus. O sea, son cuando le inyectan en el bracito, que es intramuscular, en ese líquido van globitos microscópicos, ¿sí? Con moléculas de ARN mensajero que copiaron la información del virus. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando entra al cuerpo? Ese ARN va a cuerpo, células dendríticas, bueno, unas células, y va a unirse a nuestros ribosomas. Entonces, ¿qué van a hacer nuestros ribosomas? Van a tener que traducir esa información. Pero esa información viene del virus. Producen las proteínas del virus, o sea, solo las proteínas S. ¿Se acuerdan que las S son las de la Envoltura. de la envoltura? Por eso se llama coronavirus. Entonces, ¿qué pasa si el humano produce proteínas S diferentes a las nuestras? Nuestros glóbulos blancos, ¿qué hacen? Los linfocitos, Las reconocen. las toman como antígenos. Y qué raro, esta proteína no es humana. Muchachos, fabríquenle moléculas que las anulen. Fabrican los Anticuerpos. O sea, no se produce el virus, solo las proteínas de la envoltura que no nos van a hacer daño. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya tenemos los anticuerpos, cosa que si llega el verdadero virus, tenemos esas proteínas que van a acoplarse al virus impidiendo que provocan la infección, ¿no? O sea, y eso tienen que tenerlo claro, ¿no? Por ejemplo, ya te les conté la otra vacuna que también es el otro grupo de vacunas que se llama de virus inactivos, es la China, que hace lo mismo. Ingresan, pero esas vacunas tienen el virus, pero inactivo. Lo mismo harán para que nuestros linfocitos reconozcan las proteínas S y fabriquen también los anticuerpos, ¿no? Muy bien, bueno, punto. Vamos a ver el último. A ver, las bacterias se clasifican en 4 grupos. Las que tienen forma de pelotita, cocos. Hay diplococos, estreptococos, cadena, estafilococos tipo racimo. Hay tetras, grupos de 4 o sarcinas. A ver, dígame unos 3 ejemplos de cocos que producen enfermedades. El Neumococo. el de la gonorrea, el Gonococo. gonococo, el de la meningitis, el meningo. Coco. ¿Meningococo? Correcto. Ahora, el humano, ¿dónde tiene bacterias tipo coco? Sobre la Epidermis. epidermis, correcto. Sobre todo estafilococos. La forma más común de bacterias son las de tipo tubito o bastoncito, se llaman los Bacilos. bacilos. Ahí está el Koch que produce la ¿Tuberculosis? correcto, se llama Mycobacterium tuberculosis. El de Hansen que produce la lepra o Mycobacterium leprae. El bacilo de Ebert, también llamada Salmonella tifi, la fiebre tifoidea. Acá están muchas formas de bacterias. Cuando las bacterias tienen forma de coma C, se llaman los vibrios. Acá está una que produjo una epidemia en el mundo, el vibrio cholerae, que produce el mal del cólera. ¿Qué afecta el cólera? El colon. O sea, una enfermedad digestiva, pues hay mucha diarrea.
Las personas que se contagian de cólera por comer alimentos contaminados con estas bacterias, prácticamente van a estar en el baño. Diarrea, se deshidratan, hasta pierden tanta agua hasta que se pueden morir. El famoso mal del cólera, pues, ¿sí? Es una diarrea espectacular, o sea, bien en el baño, o sea, ¿se imaginan perder tanta agua? El paciente se Se decía que Profe, ¿cuál era el deshidrata. símbolo? a la presión y fácilmente pueden morir, pues. Hasta jóvenes, un autor que fue García Márquez escribió sobre el amor en los tiempos del ¿Cólera? cólera, pues, amantes que se llamaban cuando había mucho cólera en Colombia, ¿no? Muy bien. Hay bacterias que tienen forma de espiral, se llaman los espirilos. Acá hay una espiroqueta que se llama Espirilio. el espirilos, el Treponema pallidum, que provoca la sífilis. Es también otra enfermedad de transmisión sexual, la sífilis, ¿no? Bueno, vamos a ampliar otra más, ¿ya? También pertenecen a las células procarióticas estos seres vivos, que son las Cianobacterias. Cianobacterias. Azules. o algas verde, Azules. azules. Son parientes de las bacterias, pero son algas porque hacen la Síntesis. Ahora, ¿por qué son procarióticas? No tienen núcleo, sino nucleoide con su ADN. En el citoplasma solo hay Ribosomas. Ribosomas. sí, pues no hay más organelos. Como cualquier procariótico, tienen su membrana y encima de la membrana va la capa de peptidoglicano, es la pared celular. Celular. Como encima va otra membrana, por lo tanto son Positiva. ¿qué? Nega. Cuando tienen doble membrana, ¿qué son? Negativas. Negativas. Sí, Se colorean. Correcto, muy bien. Ahora, hacen la fotosíntesis porque tienen clorofila, porque son verdes, y tienen otros pigmentos que les van a dar el color, se llaman las ficobilinas. Un pigmento que les va a dar el color azul se llama la ficocianina. Hasta tienen pigmentos rojos que se llama la eritrina, pues eritro es rojo, jóvenes. ¿Saben que ciano es azul? ¿Eritro qué es? Rojo, pues. ¿Qué es la ficoeritrina? Pigmento de color Rojo. rojo. La ficocianina, pigmento de color Azul. Ya, eritro, ¿qué significa rojo? ¿Sí? ¿Qué son los eritrocitos, nuestros glóbulos? Rojos. Rojos. Rojos, correcto. ¿Qué es la eritrodermia? Piel enrojecida. Enrojecida. ¿Qué es tener eritrofobia? Miedo al color. El color rojo. Bien, está bien, pero es miedo a ponerse colorados. ¿No han visto las chicas o algunos varones tienen eritrofobia? Les hacen una broma y se vuelven coloraditos. Se llama la eritrofobia. Temor a ponerse Rojos. rojitos, pues ruborizarse, ¿no? Bueno, ya punto. Bueno, ya vamos a ver ahora el tipo superior de célula, que son las células eucariotas o eucarióticas. Bueno, jóvenes, ustedes lo conocen, yo sé que me van a responder muy bien. ¿Por qué se llaman eucariotas? Eucarióticas. Ya hay un verdadero. Núcleo definido. Núcleo. Que tienen un verdadero núcleo. definido. Ahora, el núcleo ya está separado del citoplasma porque aparece esta estructura, la membrana Nuclear. Envuelve el núcleo. que Nuclear. se llama la Carioteca. carioteca. Si ven el citoplasma ya encontramos todo lo que tiene una célula. Retículo endoplasmático, aparato de Golgi, hay los organelos, correcto. Nelos. Tienen ya correcto los organelos. A ver, yo les voy a ayudar. Los organelos que presentan estas células se clasifican en 3 grupos. Hay organelos que están envueltos por una sola membrana, se llaman organelos unimembranosos. Ahí están los lisosomas en plantas bolsitas con agua. Las Vacuolas. vacuolas, peroxisomas. Hay organelos que tienen doble membrana que los protege. Ahí están los organelos más complejos, las Mitocondrias. y en las plantas los cloroplastos Cloroplastos. se llaman organelos protegidos por doble membrana, bimembranosos.
Y hay organelos que no tienen membrana, amembranosos. Ahí están los ribo, Los Los ribosomas. ribosomas, y estos tubitos, los centriolos, Centriolos. centriolos. Tienen sistema de endomembranas. Ahí está el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. 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 Ahora, también pueden desarrollar flagelo, pero el flagelo ya es más complejo, ¿sí? Ya, vamos a ver si han respondido bien. ¿Cuándo nace una célula eucariota? Viene el prefijo eu, que es Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? correcto, bueno, también perfecto, feliz. Un núcleo perfecto, bien formado, porque ya tienen lo que separaría el núcleo del citoplasma. Tienen la Carioteca. Carioteca. Nuclear. o membrana nuclear. A ver, ¿qué significa el prefijo eu? Verdadero, bueno, Verdadero. feliz. A ver, dígame otra palabra que empiece con eu. Euforia. Eufemismo. Euforia. Correcto, muy bien. Muerte feliz. Euta. Eutanasia. 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 Eutanasia es la verdadera muerte o muerte feliz. Viene el prefijo eu, que es verdadero, bueno, feliz. Por ejemplo, la eutanasia es un procedimiento que está muy en contradicción en el mundo. Hay mucha discusión, ¿no? Joder, siempre en nuestro país salta a la luz cuando hay algo, ¿no? ¿Se acuerdan el año pasado que en Lima ha sido una señorita que quería que le apliquen la eutanasia? Eutanasia. Salió en los diarios, en el periódico, en la tele, que esta persona tenía un daño a su sistema nervioso, no podía caminar, ¿no? No se podía comunicar ni hablar, entonces ya pues, o sea, su cerebrito estaba mal. Y pidió que le apliquen la eutanasia. Si las leyes ayudan a que los doctores le den una muerte más tranquila, pues, sin sufrimiento, pues, ¿no? Ese es un proceso que es muy conflictivo en el mundo, ¿no? Porque ahí quitamos la vida, ¿no? ¿Saben que el COVID indirectamente se está aplicando la eutanasia? Ya a ver, van a responderme. Supongamos que llegan al hospital 4 pacientes con COVID. Mala, 2 son de 30 a 40 años y los otros son de 85 y 88 años. Pregunta, ¿a quién creen que eligen el médico para darle una cama y si es que necesita una cama UCI? El de 40. Porque 30 y tiene más 30. vida. Pues sí, pues. Ya, entonces, y al abuelito dice, no, pues que espere, ¿no? Ya le dice, no, señor, no hay camas, ¿no? Indirectamente, ¿qué están haciendo? Seleccionando. Están diciendo, este merece vivir, este no, mejor que ya, pues ya es viejito, que se muera, que tenga una muerte, ya, y que indirectamente están aplicando la eutanasia, ¿no? Bueno, lo que ocurre a veces por esta enfermedad, ¿no? Bueno, ya no nos asustemos. Bueno, ya, regresemos. Estas celulitas en el citoplasma ya tienen todos los Los organelos. Organel. También llevan ribosomas un poquito más grandes que pesan 80 Svedberg. ¿Por qué deben llevar ribosomas? Para fabricar sus propias proteínas. Proteínas. proteínas, correcto. Tienen algunos sobre la membrana, también van a desarrollar pared celular. Son cubiertas. Eso lo tienen células de las algas y plantas. Su pared está hecha de Celulosa. celulo. Otras células que tienen pared son los hongos, pero hecho de quitina. Quitina. En células animales, sobre la membrana no hay pared. Hay una capa pegajosa de glúcidos. Le llamamos las cubiertas o envolturas de Cálix. glucocálix. Glucocálix. Correcto. Son como cubiertas que están sobre la membrana. Envolturas. Ahora, como ya tienen núcleo, el núcleo puede partirse en dos y dar origen a dos células. ¿Qué hacen? La Mitosis. 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 Si quieren, pueden producir células que tengan la mitad de la información. Realizan la Meiosis. 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 Correcto. Ahora, si quieren moverse, porque muchas células superiores se mueven, deben desarrollar flagelo. Pero acá el flagelo es más complejo. Internamente lleva un conjunto de microtúbulos. O sea, como tubitos delgaditos que forman un armazón dentro del flagelo, se llama el axonema. Hecho de 9 pares de microtúbulos periféricos. Miren, cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares de microtúbulos que van alrededor y en el centro van 2. O sea, 20 microtúbulos, formando un armazón del flagelo llamado el axonema. O sea, para entenderlo mejor, saben que los procarióticos también tienen flagelo.
que son las bacterias, pues. Si cortan el flagelo de las bacterias, en el interior es un tubo vacío, como un chicote hueco. Si cortan el flagelo de un espermatozoide, de un protozoo, de una alga superior, ¿qué hay dentro del flagelo? Tubitos más chiquititos, que se llaman Microtúbulo. microtúbulos. Y forman un armazón llamado el axonema. 9 más 2, 9 pares de microtúbulos alrededor. En el centro van 2, ¿sí? Centrales. 2 en 20 microtúbulos. Es como que les conté, si cortan un flagelo de una bacteria es como cortar una manguera. ¿Cómo es adentro? Hueca. Hueco. Si cortan el flagelo de un espermatozoide de una célula eucariota, es como cortar un alambre de cable para la televisión. ¿Qué hay dentro? Alambritos más Delgados. que Delgados. se llaman esos Túbulos. microtúbulos. Microtúbulos. Por formar un armazón se llama el axonema. Ahora, estas células ya agrupa todos los demás seres vivos, desde el reino protista, donde están los Sos. protozoos, todas las algas, el reino fungi de los hongos, todas las plantas y el reino animales. Animales. Todos los demás seres vivos somos eucariotas. Ahora, la célula presenta las siguientes partes, ¿ya? La primera parte importante de una célula es la membrana celular o plasmática. Ya yo lo aprendí así, es como una telita delgadita, muy fina, que separa el citoplasma del exterior. Es prácticamente el límite de la célula, ¿no? Es sumamente importante esta telita que separa la célula de afuera. ¿Por qué? Porque va a controlar lo que entra y salga a la célula. Regula lo que entra, si entra comida que entre, si desechos que salgan, ¿no? También actúa como receptor químico. Controla lo que va a entrar, lo que va a salir. Es prácticamente como que la célula fuera una estructura independiente, como una fábrica ya. Tiene su límite, su envoltura, y en el límite no hay puertas o achimanes. ¿Para qué sirven? Para regular lo que va a entrar o salir, ¿no? O sea, igualito es la célula. Ahora, esta membranita es similar en todas las células, se llama membrana de unidad. Si la revisamos es igualito en procariotas y eucariotas. La única diferencia que en las bacterias, su membrana no tiene colesterol. Eso solo hay en células eucariotas. No hay esteroles. Ahora, la membrana es tan delgadita que mide 7,5 nanómetros. O sea, por ejemplo, ya no se puede ver al microscopio. Jorge, les cuento, cuando yo estudiaba, nos pusieron al microscopio células de plantas, de animales. Mirábamos un puntito que era el núcleo. El citoplasma, las justas algunos organelos. Todos queríamos ver la membrana. Profesor, la membrana. Jóvenes, no se puede ver. ¿Por qué? Porque es submicroscópica. Solo se puede ver con microscopios electrónicos, que amplíen mucho las imágenes, porque la membrana mide nanómetros. ¿Sí? No se puede ver, ¿no? Antiguamente usaban los Armstrongs, que eran 75 Armstrongs. A ver, una preguntita. ¿Por qué los virus pueden entrar a nuestras células? También Son miden. nanómetros. Nanómetros. Correcto. Por ejemplo, el famoso COVID mide de 200 a 300 nanómetros. Si llega el COVID acá, llegará acá, con sus proteínas Spike se pega, introduce su ARN y ya estamos infectados. ¿Por qué los virus? Porque Infectados. también miden, los virus miden Nanómetros. 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 Correcto, muy bien. Ahora, la membranita es una telita muy delgadita donde encontramos 3 tipos de sustancias químicas. Abundan mucho las proteínas. Casi el 60% de las proteínas de la membrana son proteínas. Pregunta, ¿por qué hay tanta proteína en la membrana? Yo les he enseñado, las proteínas son moléculas que realizan muchas. Funciones. Funciones. Correcto. Para que la membrana tenga actividad necesita proteínas. Las proteínas siempre son cadenas de amino. Ácidos. Correcto. Y las proteínas de la membrana tienen que ser como piedrecitas o ladrillitos que formen las membranas. Por lo tanto, son proteínas globulares. Tipo Globulares. globito para formar pues, la membrana, como ladrillitos. Esas proteínas se clasifican, esto es fácil. Si se pegan a la membrana se llaman periféricas o extrínsecas.
están en la superficie de la membrana, ¿ya? De esa telita, unidas por enlaces débiles a la membrana, y como están en contacto con el exterior, son solubles en el agua. En la misma membrana hay otras proteínas que están formando la misma membrana, sean proteínas internas, integrales o intrínsecas. Están en la misma telita, internas. Y otras proteínas desde el citoplasma pasan por esa telita y salen hacia afuera, la atraviesan. Se llaman proteínas transmembrana. O sea, la atraviesan desde el citoplasma, pasan por la telita y salen hacia afuera, ¿no? Esas proteínas son las transmembrana. Pregunta, ¿por qué creen que hay proteínas, tanta proteína membrana? Por sus funciones. Uno, son como antenitas. Receptoras. Receptores para que entren moléculas. También hacen huequitos para que entre el agüita y los alimentos. Forman canales para el paso de las sustancias. Ya, ya. Y ahorita vamos a hacer dibujitos, no se preocupen. ¿De qué está hecha la membrana de todas las células de todos los seres vivos? Lleva más del 60% son proteínas. De forma globular. Si las proteínas se pegan a la membrana, pegadas, Periféricas. o extrínsecas. Si las proteínas están en la misma membrana, dentro Intrínsecas. o internas. Si la atraviesan desde el citoplasma hasta afuera, proteínas Transmembrana. ¿Por qué es importante que haya proteínas? Como son moléculas muy activas, permiten el paso de moléculas, hacen poros o canales, reciben moléculas, son receptores químicos. O sea, yo les conté cómo entra el virus del COVID a nuestras células. Por una proteína que está en la en la membrana de las células del pool. EK2, ¿no? Exacto, es una proteína que está en la membranita. Muy bien. Ahora, la membrana también lleva muchas grasas. Las grasas son los lípidos. Ahí encontramos un tipo de lípidos bien interesantes llamados las grasas con fósforo, más conocido como fosfolípidos. Como el nombre lo indica, lípido, grasa, grasas con fósforo, pero el fósforo está en forma de fosfato. Ahí encontramos la fosfatidilcolinolecinas, la fosfatiletanolaminas cefalinas. Pues no quiero complicarlos, pero quiero que me entiendan, ¿ya? Ya, ¿qué es un fosfolípido? Son grasitas con fósforo, ¿ya? Sí, la palabra lo dice. Ahora, todo el mundo sabe que las grasas ahí están los aceites, por ejemplo. Las grasas están hechas de ácidos grasos. Y las grasas, por su definición, odian el agua, ¿correcto? ¿Por qué las grasas odian el agua? Porque son apolares. Y como odian el agua, se les llama hidrofóbicas. ¿Qué es hidro? Agua. Fobia, fóbico. Miedo. Rechazan el agua. Pero estas grasas en la parte de arriba tienen una zona donde está el fósforo. Y el fosfato tiene carga eléctrica. Es negativo. Sí, el PO4 negativo. Entonces, como acá hay fosfatitos en la cabecita de la grasita, el fosfato al tener carga eléctrica es polar y sí puede tener afinidad con el agua. ¿Se acuerdan del inicio? El agua es el mejor disolvente. Pero no disuelve todo. Como el agua tiene polaridad o carga, disuelve moléculas con carga. Entonces, como en la cabecita de estas grasitas hay fosforito, el fosfatito tiene carga y se le llama parte polar. Por lo tanto, puede tocar el agua y le va bien con el agua. Se llama la parte hidrofílica o hidrófila. ¿Qué es hidrofílica? ¿Aló? Hidrofílica o hidrófila. Afinidad por el Agua. por el ¿Por el agüita. agua? Correcto. Esa es una molécula espectacular, ¿ah? Por ejemplo, ya, para que no se me rayen, una grasa común y corriente, un sebo, ya, odia el agua, ¿sí? Un aceite odia el agua. ¿Cómo se le dice? Hidrofobia. Hidrofóbica. Correcto. ¿Por qué las grasas no les gusta el agua? Porque las grasas no tienen polaridad. Son apolares y el agua es polar, no se van a llevar. ¿Hasta ahí me entienden, jóvenes? ¿Aló? Sí, Sí, profesor, se profesor. entiende. Pero estas grasas acoplan el fosfato, de ahí su nombre fosfolípido. Como llevan este fosfato, esa partecita tiene carga eléctrica. Tener carga eléctrica le decimos
con polo, polar, con carga. Y esa zona de la grasita sí le gusta tocar el agüita. Entonces, esa parte es hidrofílica. Entonces, ahora combinamos dos cosas. Como esta grasa tiene un lugar donde le gusta el agua hidrofílica y otra parte no le gusta el agua hidrofóbica, le llamamos moléculas anfipáticas. Viene el prefijo anfi, que es ambos, pático, afinidad. Parte de la molécula le encanta tocar el agüita y la otra parte odia el agüita. Esas son moléculas anfipáticas. Prácticas. Ahora, esto es importante para construir la membrana, ¿ya? Jóvenes, ya les voy a hacer un relajito, ¿ya? No soy médico, soy biólogo, pero un poquito me gusta investigar. ¿Saben qué son las filias en los humanos y las fobias? Sí han hecho eso en RB, hacen en el acento verbal. Miedo Fobia es Filias son tener atracciones. miedo o aversión a algo, ¿no? Y filias, Y filias afinidad. es atracciones. Afinidad. Amor. Afinidad. Ya, hablando de la Sí, parte Natalia. médica, ya les voy a contar un poquito. Para los médicos, que somos psiquiatras, las filias y fobias pueden ser separadas así. Hay filias y fobias que son normales, no son consideradas enfermizas o patológicas. Por ejemplo, mucha gente tiene filias naturales. Por ejemplo, hay gente que le gustan los peces, se llama la acuariofilia. ¿Está bien? ¿Es patológico? ¿Es anormal o es normal? Dígame. Es normal. Es normal, hay gente que Normal. tiene sus acuarios, Normal. cría sus pececitos bonitos, chévere, los tienen en acuarios, intercambia peces con otras personas, hace exposiciones, ¿no? Es la acuariofilia. Sus golfis, sus peces espadas, los neón, conocen, ¿sí? Ya, eso está bien. Otra gente tiene la antofilia. Le encantan las flores. En sus jardines pone rosas, claveles, las cultiva, eso está perfecto. Ahora, ¿cuándo es patológico? O sea, enfermizo, cuando la filia ya altera la personalidad y también genera cambios en la persona o puede dañar a otras. Y ahí tienen pues las filias ya que son enfermizas, como la pedofilia. Gente que le gusta a los niños y hasta abusa de ellos y hay contacto, ya saben, ¿no? La necrofilia, gente que le gusta a Muertos. los Muertos. cadáveres, hasta tienen relaciones con ellos, profanación, es una cosa horrible, ¿no? Y así la zoofilia con animales, ¿no? Y esas ya son filias patológicas. Patológicas. Correcto, y es una Patológicas. enfermedad que hay que ser tratados, ¿no? Por los psiquiatras, psicólogos, ¿no? Inclusive saben que esta pandemia ha agudizado una filia en los jóvenes y en los niños. La nomofilia, ¿qué es? Estar limpio. La No, limpieza. nomofilia. No puede, ¿qué pasa si a un niño le quito el celular o la tablet? Ah, afinidad a los aparatos electrónicos. Exactamente, o sea, no dependen de los celulares. A los niñitos ahora, ya que están con el celular, la tablet, el papá está trabajando también, entonces le quita el celular es en su berrinche, a veces se lloran, y un problema es la nomofilia, es la afinidad por los celulares, por las tablets, por lo electrónico, ¿no? Inclusive, se está agudizando también el amor a los animales. Por ejemplo, escuchaba de un psicólogo, o un psiquiatra, que está haciendo terapia para una pareja, y siempre les pregunta ahí cómo van, por qué hay tanta ansiedad, qué está pasando con ustedes, ¿no? Todo por internet, por Zoom, ¿no? Y les dice, ustedes son solos? No, tengo a mi hijito, dice la esposa. Ah, sí, qué bien, pues entonces mejor, ¿no? Y en eso la pareja dice, mi hijito pues se llama Toby. ¿Toby? ¿Qué? ¿Así le he puesto? Sí, llama Toby. Y su hijito era su perro. O sea, ya se está humanizando a los animales. O sea, ya al animal ya le dicen que es mi hijo. O sea, ¿está bien o está mal? Aló. Para mí está bien. No, no está No Claro, bien. está mal, ver pero si no está mal. llega a confundirlo con la realidad, pues sí, ¿no? Claro, exacto, no es normal. O sea, el perro es un perro, a mí me encantan también los perritos. O sea, los animalitos, pero el animal, pues hay que saber que es un animal. Los humanos es otra cosa, ¿no? O sea, y ahí están escapando de la realidad, pues, o sea, ya que exageran, que creen que es su hijo, que para qué van a tener hijos si ya tengo mi perrito, ¿qué es eso, no? Bueno, ya todo eso está generando un poquito el encierro, la pandemia, ¿no?
Y dicen también los psicólogos, psiquiatras, que acá un tiempo va a haber más trastornos psiquiátricos y Mentales. psicológicos por el producto del Sí, por el encierro. Es obvio, encierro. profe. Sí, Los psicólogos se bueno, van a hacer millonarios. sí, ya saben, pues, si estudian psicología mejor o si es que son médicos psiquiatría, ¿no? Bueno, ya se van a hacer millonarios, ¿no? Porque la gente ya está volviéndose loca, ¿no? Bueno, ya punto, pero Profesor, pero no creo que querer a un animal como tu hijo esté mal, ¿no? O sea, ya que lo confundas con un niño de verdad o algo así, eso ya está mal, pues eso. claro, no, que lo quieras hasta de un cariño, bueno, podría decir es miembro de la familia. Claro, nosotros son papá, mamá, mis hijos también son miembros de la familia, es un perrito. Necesita sus alimentos, su cariño, hasta ahí está bien. O sea, perfecto, pero que digas que es mi hijo y que no quiero tener hijos porque ya tengo mi perrito. O sea, ahí ya pasó de lo natural y lo normal, ya ahí está pues está un Sí. poquito ya mal, ¿no? Profe, Ya ahí sí, sí, dime. Pero a veces las mascotas pueden ser mejores que los niños. Los niños pueden llegar a ser muy molestos. Bueno, claro, pero todo ser vivo debe ocupar su lugar en que le corresponde, ¿no? El perrito es una mascota, ese es su lugar, ¿no? profe, Y dime, ¿dentro de la neurología está la psiquiatría o cómo? ya, para hacer ya, buena pregunta. Por ejemplo, los psicólogos, la psicología es una carrera que tiene la UNSA también, la católica. Los psicólogos estudian también comportamiento, la mente, pero ellos dan tratamiento con terapia. O sea, por ejemplo, si yo me siento ansioso, ya que ya no puedo por la pandemia, las deudas, o sea, voy a un psicólogo, me hace mi análisis, ¿no? Y me trata sin medicamentos. O sea, me dice, señor, vamos a hacer una terapia, relájese, haga una actividad, no sé, cambie su forma de vida, ¿no? Me ayuda, pero sin medicamentos. Ahora, para ser psiquiatra, primero tienen que estudiar medicina. El psiquiatra primero es un médico cirujano general. De ahí sigue una especialidad que es la psiquiatría. O sea, el psiquiatra es un médico que trata también trastornos de la personalidad, pero para ayudar al paciente usa medicación. Por ejemplo, dicen, ya, usted es demasiado ansioso, ya el psicólogo le ayuda con terapia, qué sé yo, terapia social, qué sé yo, pero yo le voy a dar medicamentos, ansiolíticos, pastillitas para que tenga mejor control de su ansiedad. Ellos ya tratan esquizofrénicos, ansiedad, ¿no? Paranoia, etcétera. O sea, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, el psicólogo sí sabe la personalidad, pero ayuda a las personas por terapia sin Medicamentos sin medicar. medicamentos. Y el psiquiatra es un médico cuya especialidad es la psiquiatría y ellos sí tratan a los pacientes con, aparte terapia con médica Medicamentos. medicamentos, medicación, ¿no? O sea, ellos usan ansiolíticos, medicamentos para la ansiedad, para las fobias, para las filias, ya, entonces con medicación. Bien, punto, ya, bueno, vamos a seguir. Ahora, la membrana también lleva una pequeña cantidad de carbohidratos o glúceos, más o menos el 5%. Ah, perdón, me pasé ya por estar hablando. En la membrana también hay algunos esteroles. En membranas animales está el colesterol. Son grasas cíclicas. Y en plantas no hay colesterol, sino Terol. ergos. Ahora, las únicas membranas que no tienen esteroles son las membranas de las De las bac- Bacterias. bacterias, correcto. Ahora, la membrana lleva una pequeña cantidad de azúcares, que son glúcidos o carbohidratos. A ver, ¿cómo saben que son azúcares? Bueno, es por las puras noches de las clases. ¿Qué, Carbón. qué representa estos hexágonos? Exo, Un ex ¿Exosa? exosas, como la Glucosa. glucosa. y si los Glucosa, azúcares forman cadenas, se llaman Oligosacáridos. oligosacáridos. chévere, ya ven que saben, y esas cadenitas de azúcares van acopladas a las grasas de la superficie formando glucolípidos, o también van acoplados a las proteínas, Proteínas. se llaman glucoproteínas. Estas azúcares van a la parte superficial de la membrana. Ya, para cerrar y ver las láminas. ¿De qué está hecha toda membrana celular? Lo que abunda son las Proteínas. proteínas globulares. Si están en la superficie de la membrana,
Periféricas. periféricas o extrínsecas. Si están en la misma membrana, Intrínsecas. intrínsecas. Si la atraviesan desde el citoplasma hasta afuera, la atraviesan transmembrana. Transmembrana. ¿Por qué es importante que haya proteínas, antenitas, receptores químicos? Hacen poritos para que entren sustancias. La membrana lleva un 30% o 35% de grasas o lípidos, sobre todo los Fosfolípidos. fosfolípidos. Y membranas animales, el colesterol, vegetales, el Terol. ergosterol. Las membranas sin colesterol ni esteroles son las membranas de las Bacterias. bacterias. En la superficie de la membrana hay cadenitas de azúcares, que son carbohidratos, acoplados a las grasas y a las proteínas. El modelo más famoso de la membrana la propusieron dos científicos, que fueron Singer y Nicholson. Su modelo se llama el modelo del mosaico fluido. Jóvenes, quiero que lo entiendan para que de acá deduzcan muchas cosas, ¿ya? Ya, la membrana es como una telita que encierra el citoplasma, ¿sí? Es una telita muy delgadita. Separa el exterior del citoplasma. ¿Hasta ahí entendido, jóvenes? ¿Aló? ¿Sí? Ya, a ver, ya. ¿De qué estamos Sí, hechos los seres vivos? Agua. El citoplasma es un líquido que tiene mucha agua. Fuera de las células también hay agua. Entonces, ¿cómo llegaron estos científicos a explicar la membrana? Entendieron que había fosfolípidos. Dijeron, pero ¿cómo va a haber grasas en la membrana? Ah, los fosfolípidos tienen la cabeza polar y la colita no le gusta el agua. Entonces, los fosfolípidos van con las cabecitas para afuera porque pueden tocar agüita, sus colitas hacia adentro. Pero para que estas colitas no sean tocadas por agua, tienen que ir otra capa a la inversa. Cosa que acá no va a poder tocar el agua, porque esto es hidrofóbico. Y las cabecitas solo pueden tocar el agua porque son hidrofílicas. Y dedujeron que la membrana está hecha de bicapa de Lípidos. intercalado por las Proteínas. proteínas. Si las proteínas están pegadas a la membrana, se llaman las Periféricas. Si están dentro de la misma membrana, proteínas integrales. Intrínsecas. Muy bien. Y si van desde el citoplasma, la atraviesan y salen hasta afuera, muy bien. Transmembral. Ahora, en la superficie, como cadenitas de azúcares, están los glúcidos o Carbohidratos. cadenitas de azúcares pegadas a las proteínas, formando glucoproteínas. Y si se pegan a los lípidos, glucolípidos. Ahora, la membrana también es una estructura anfipática. Las partes externas son hidrofílicas. ¿Qué significa? ¿Les encanta tocar el El agua. Por el fosfato que está acá, pues los fosfolípidos. Y el centro de la membrana es apolar porque están las cadenas de las grasas y la parte polar de las proteínas. Esa zona es hidrofóbica. ¿Qué significa? Rechaza el agua. agua. Por lo tanto, la membrana también se comporta de manera anfipática. Tiene partes hidrofílicas que son las externas y el centro es Fóbico. Muy bien. Ahora, la membrana también se le considera una estructura asimétrica. Si comparan la monocapa de arriba, porque es bicapa, con la de abajo es diferente. Miren, en la superficie que da afuera, ¿qué se encuentran? ¿Qué son Los estos? carbohidratos. Correcto. Y lo que da el citoplasma no hay. O sea, la capa de arriba es diferente a la de abajo. Eso se A llama la de abajo. asimétrico, asimetría. Ahora, ¿por qué le pusieron fluido? Porque como acá hay grasitas tipo aceites, es un líquido y las moléculas de los líquidos tienen movimiento, se llama la fluidez. Ahora, ¿de dónde sale la palabra mosaico? Las moléculas están unidas como las unidades de un mosaico. ¿Saben qué significa la palabra mosaico, no? Ya dicen, me voy a construir mi casa, la pared, póngale por favor al albañil, le ponga mosaico. Ya, señor, pone bloquecitos pegaditos, sin espacios. Por eso se llama mosaico. ¿Cómo están las moléculas? ¿Separadas o pegadas? Similar a un mosaico. ¿Y están quietas o se mueven?
Se mueven, Se fluidez. mueven. Tienen fluidez. Fluidez. Ya, van a ver, ahora les toca a ustedes, ya, por favor, ya, no se me queden quietos, ya, ni calladitos. La membrana es una telita muy delgadita de nanómetros que separa el Citoplasma. de la parte extracelular, Extracelular. como la telita que protege las celulitas. ¿Está ahí entendido? ¿Aló? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Si la ponen, la analizamos, químicamente está hecha de lípidos, proteínas y un poquito de glúcidos o Carbohidratos. Ya, las grasitas que abundan son los fosfolípidos. Tienen que ir en dos capas. ¿Cómo se dice? Bicapa de fosfolípidos, ¿no? Son bicapa de fosfolípidos. Estos redonditos con sus colitos son los fosfolípidos. ¿Va en una o va en dos capas? En dos capas. ¿Qué se dice? Bicapa. Bicapa, chévere. Ahora, en medio de los fosfolípidos van estas azules que son las Proteína. Correcto. Si la proteína está en la misma membrana, ¿qué le llaman? Proteína Intrínseca. o integral, correcto. Si la proteína se pega a la membrana, está en la superficie Periférica. Si la proteína va desde el citoplasma y la atraviesa y sale hasta afuera, Transmembral. perfecto. Ahora, las proteínas son muy importantes que son como antenitas, receptores. Y también forman esto. ¿Qué están formando? Poros o Canales. canales para que entren pues, las sustancias a la célula, ¿no? Ahora, en la superficie de la membrana hay cadenitas de azúcares que son los glúceos o Carbohidratos. pegados a las proteínas formando las Glucoproteínas. y se pegan a los lípidos formando los Glucolípidos. Perfecto. Ahora, la membrana lleva estas grasas que son el colesterol. ¿Por qué el colesterol está en la parte interna? Porque es grasa, pues y la grasa es Porque es una grasa hidrofóbica. ODL. Perfecto. Ahora, ¿por qué la membrana es anfipática? La parte que da el líquido extracelular y al citoplasma le encanta tocar el agua. ¿Cómo dicen? Zonas hidrofílicas. Hidrofílica. Y el centro de la membrana, que es donde están las grasas y la parte polar de las proteínas, es la parte Hidrofóbica. Fóbica. Perfecto. Ahora, ¿por qué la membrana es asimétrica? La monocapa de arriba es diferente a la monocapa de Abajo. abajo. Arriba, ¿qué encontramos pegaditos? Carbohidratos. Glúcidos. Correcto. Y para el citoplasma no hay carbohidratos. Muy bien. ¿Por qué la membrana es fluida? ¿Las moléculas quietas o se mueven? Se mueven. Se mueven como un líquido, los líquidos o fluidos, ¿no? Muy bien. Bueno, para terminar la membrana cumple algunas funciones. La primera es obviamente mantener perfecta la composición de la célula, que el citoplasma no se mezcle con lo de afuera. O sea, el citoplasma no se tiene que mezclar con lo de afuera, no me mezclo con la chusma, ¿no? O sea, la célula mantiene su composición, inalterable por la membranita, esa telita. Segundo, la membranita va a crear compartimientos cerrados. Por ejemplo, encierra todo el citoplasma y también hay membranas dentro de la célula, creando compartimientos como el retículo endoplasmático, como el aparato de Golgi. Golgi. Y también hay membrana que encierra el núcleo, forma la Carioteca. más conocida como la membrana Nuclear. 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 Es igual que ya una casa, la envoltura es la pared, ¿sí? No separa pues del exterior la fachada. También hay paredes internas. Separan a la casa en cuartillitos, ¿no? Sala, como igualito es la célula. Quien nos separa de afuera es la membrana. Y dentro de la célula también hay membranas que crean otros compartimientos. Retículo, aparato de Golgi. Ahora, la membranita debe tener receptores químicos. Esa tiene como antenitas, que son proteínas, que recibe información que llega de afuera. Por ejemplo, las neuronas tienen que recibir información de otras neuronas, que son los neurotransmisores. Neurotransmisores. Una neurona quiere avisarle a la otra que ya está siendo estimulada, entonces no le va a decir, oye, ¿sabes qué? Te aviso nada. Le envía una molécula y es recibida por la membrana de la otra neurona.
Son los famosos neurotransmisores. Ahí está el acetilcolina, la dopamina, ¿no? Inclusive, ¿se acuerdan que las hormonas tienen que llegar a las células? ¿Quién recibe la hormona, el núcleo o la membrana? La Membrana. El receptor para muchas hormonas está localizado en las membranas de las células. El receptor para el COVID está localizado en la membrana. Tiene antenitas que recepcionan las moléculas para que entren. Y lo más importante de la membrana, que sería esto: por la membrana tienen que entrar y salir moléculas. Por ahí pasan los alimentos, salen los desechos. Realiza procesos de transporte. Transmisión. O sea, paso de moléculas. En la membrana tienen que dejar entrar los alimentos, por ejemplo, y salir los desechos, ¿sí? Entonces, son transportes por la membrana. También se le llama la permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad? Dejar pasar, ¿sí? Impermeable es no dejar Pasar. entonces, y la membrana tiene permeabilidad, tiene que dejar pasar moléculas, pero no cualquiera. Su permeabilidad es controlada, se llama permeabilidad selectiva. Es como que la membranita es la envoltura y te dice: alimento, ya pasa. Veneno, no, tú no pasas por ahí impermeable, tú no entres, ¿no? Desecho, salga más hacia afuera. ¿Qué está haciendo la membrana? Que entren y salgan muchas sustancias a la célula. Por ahí se transportan muchas sustancias, lo que se llama la permeabilidad. A ver si se acuerdan del colegio. Hay dos tipos de transportes por la membrana: el activo y el Pasivo. Cuando es Pasivo. pasivo, cuando la célula no hace ningún esfuerzo para que entren o salgan moléculas. Acá las células no gastan su energía. Las moléculas siempre van a pasar de donde hay más moléculas a donde hay menos, hasta buscar el equilibrio, ¿no? Esos son procesos físicos. Y ahí están las difusiones. Difusión es pasar moléculas donde hay más, donde hay menos. Si por la membrana pasan moléculas sin que se disuelven en la membrana y pasan, como los esteroides, se llama simple. Si pasan por la membrana, quieren entrar de más a menos, pero necesitan una proteína que les haga ingresar, se llama la facilitada. Ahí se usan proteínas llamadas permeasas. Jorge, ya para concluir, si no me resuelven esto, me voy a amargar, ¿ah? Ya. ¿Cuándo es un transporte pasivo? Acuérdense, paz, tranquilo. La célula no gasta energía. No gasta ATP. Energía. Correcto, ATP, chévere. Las moléculas van a entrar o salir de la célula. De donde hay más moléculas a donde hay Menos. menos. Siguiendo leyes físicas, de más a menos. ¿Hasta ahí se entiende? Eso se llama la Difusión. difusión. Pasar sustancias de donde abundan a donde hay menos. Ahora, si las moléculas pasan solitas, se disuelven en la membranita sin que nadie les colabore, difusión simple. Así pasa el oxígeno, esteroides. Si estas moléculas que abundan acá quieren entrar a la célula y una proteína de membrana llamada permeasa las ayuda a pasar, se llama la difusión ¿Verdad? facilitada. Entonces, ¿qué es difusión? Pasar moléculas de donde hay más a donde hay Menos. menos, sin gastos de energía. De energía o ATP. Correcto, hasta buscar el El equilibrio. es lo máximo a ustedes. Ahora, si las moléculas que quieren ingresar a las células se disuelven en la membrana y pasan solitas sin ayuda, difusión simple. Así pasan gases, alcohol y esteroides. Si las moléculas donde hay más son ayudadas por proteínas de la membrana llamadas permeasas, se llama la difusión Tada. Facilitada. Correcto, muy bien. Eso fue pregunta un año en la UNSA. Bueno, jóvenes, la siguiente les repasaré eso y vamos a ver también la ósmosis y el transporte activo, ¿ya? No se Mañana, olviden- ¿no, profe? Mañana es feriado. ¿Qué les han dicho? ¿Todavía no se han dicho nada? ¿De verdad es pero- feriado, No, profe, profe? nada todavía. Hay que hacer Es- clase normal, pero Profe, no me Es- mienta, no me haga ilusionar. Pero es feriado, pues, día de San Pedro y San. Es un San feriado Pablo. católico. San Pablo. Ajá, San Pablo. exacto. Bueno, ya les avisarán, Soy no sé. cristiano, profe. Yo también. Ah, ¿qué eres? Y no hay San Pedro y San Pablo. No, profe, no hay. Hay que Pusieron trabajar nomás. reunión en el grupo de promoción. Bueno, ya les mandarán su informe. No sé yo tampoco. Bueno, cuídense, jóvenes. No es feriado, Chao. hay que descansar. Eh.
Hasta luego, profe.